hormonas tiroideas, ¿no? Pura lógica. Le faltan hormonas, entonces le doy hormonas, ¿sí? ¿Tenemos hormonas tiroideas? Sí, tenemos T4 sintética, que es la levotiroxina, y T3 sintética, que es la liotironina, ¿sí? El famoso Eutirox, que van a escuchar que usan muchos de nuestros pacientitos con problemas tiroideos, es levotiroxina, ¿sí? Es decir, T4 sintética. Entonces, ¿qué les puede pasar como efectos colaterales a los fármacos hipotiroideos? Pues si nos excedemos con las cantidades, puede haber toda una aparición de sintomatología de hipertiroidismo. Es decir, el pacientito puede tener una descompensación cardiovascular con hipertensión, arritmias, angina, taquicardias, infartos agudos de miocardio, muerte súbita de origen cardíaco, ¿sí? O sea, se exacerba la función cardíaca. También pueden haber alteraciones centrales como insomnio, nerviosismo, irritación, temblores, alteraciones metabólicas como hiperglicemia, diaforesis, disminución del peso, y entre otros se ha descrito osteoporosis o interacciones con otros fármacos. Si se dan cuenta, todo esto que hemos descrito es lo que vamos a encontrar en pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Vale decir, lo que ocurre con el paciente es que ha habido un exceso de actividad tiroidea por el fármaco y lo que hay que hacer es corregir las dosis, ¿sí? También es importante el inicio del tratamiento, porque van a ver que lo habitual en dosis es que le demos al paciente 100 microgramos, ¿sí? Esa es la dosis estándar, vamos a decir. Pero, aun si mi paciente necesita 100 microgramos, no puedo darle desde el primer día 100 microgramos, porque su organismo se ha acostumbrado a trabajar con niveles tiroideos muy bajitos. Y si le doy 100 desde el primer día, el paciente se va a descompensar, ¿sí? Y le va a dar taquicardia, se va a sentir ansioso, le va a doler el pecho, se va a sentir muy mal, ¿sí? Entonces, tengo que empezar con 25. Voy viendo unas 3, 4 semanas, tolera bien 25, le subo a 50. Otras 4 semanas lo voy monitorizando, tolera bien 50, subo a 75. Y así voy subiendo progresivamente hasta alcanzar la dosis adecuada para ese paciente, ¿sí? Entonces, vean, en cada caso tengo que hacerlo de forma progresiva, porque si no, puedo generar descompensación significativa. Bien, si hablamos del otro extremo, es decir, del hipertiroidismo, van a ver que son las características opuestas a las que hemos descrito para el hipotiroidismo. Una pregunta importante es la siguiente, porque fíjense aquí, si bien esta es una fase hipertiroidea, fíjense, tiene bocio. Y hemos dicho que en el hipotiroidismo puede haber bocio. Entonces, ¿será que en el hipertiroidismo también puede haber bocio? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Y por qué entonces en los dos, si uno hay deficiencia y en el otro exceso, por qué en los dos habrá bocio? En el hipertiroidismo por un exceso de trabajo. ¿Y en el hiper? Porque en el hipo hemos dicho que la glándula trabaja en exceso y por eso crece, ¿no? Y en el hiper, ¿por qué podría haber bocio? El acúmulo del almacén de T4 puede ser. No se almacena en las células, ¿se acuerdan? Hemos dicho que se almacena en el folículo, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué habría aquí también bocio? La razón es la misma, porque la glándula trabaja de más, ¿sí? Trabaja demasiado y por eso se hipertrofia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El hipotiroidismo trabaja y no produce hormonas, ¿sí? En cambio, en el hiper trabaja y sí produce hormonas. En ambos casos trabajan de más y por eso crecen, pero en una sí tiene producto y en la otra no. Entonces aquí el trabajo excesivo de la glándula va a hacer que la glándula crezca, pero sí va a lograr producir hormonas tiroideas y por eso hay hipertiroidismo, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjense, en estos pacientes tengo más bien un exceso de metabolismo. Hay una actividad metabólica exagerada y eso hace que el paciente tienda a perder peso. Normalmente los pacientes hipertiroideos son pacientes delgados, flaquitos, ¿sí?
porque aunque coman bien, tienen un buen aporte alimenticio, su organismo está tan acelerado que gasta de más. Y eso hace que pierda peso, ¿sí? En algunos casos que son bastante extremos y que no se logra controlar muy bien, incluso el pacientito puede tener unas características somáticas como de un paciente anoréxico, ¿sí? Así de flaquito, piel y hueso puede ser el pacientito. Y no es que come, vomita, no, nada que ver, come muy bien, pero como gasta tanto su cuerpito, entonces baja de peso, ¿sí? Y aunque no crean, desde hace algunos años, algunos endocrinólogos están combinando metformina, que hace que el organismo queme sus reservas, y por eso usamos el diabetes, con hormonas tiroideas, ¿sí? Y con inhibidores del apetito como anfetaminas. Y hacen esa combinación, obviamente, con regímenes muy estrictos de control de alimentos y de control físico, de actividad física, para controlar la obesidad en pacientes que con otras alternativas no hemos logrado controlar su peso. Y eso obviamente hace que el organismo queme más y que el paciente vaya bajando de peso. Obviamente, como son hormonas, hay que manejarlas con mucho cuidado, porque sí hemos tenido complicaciones graves e incluso infartos de miocardio y demás, porque son hipermetabolizantes, porque en los gimnasios se utilizan en cócteles que les preparan de 7 a 8 sustancias químicas diferentes, entre comillas, para bajar de peso, como hipermetabolizantes. Pero a veces les meten estas hormonas y demás y es peligroso, el corazón puede colapsar, ¿no? Estamos acelerando el proceso metabólico del paciente. Entonces hay que tener cuidado. Eso hace que el paciente tenga mucho apetito, todo el tiempo el paciente tiene hambre, ¿sí? Porque claro, pues está gastando de más, entonces quiere comer, tiene hambre todo el tiempo. La temperatura corporal de ellos es caliente, o sea, es alta, están normalmente diaforéticos, con mucho calor, entonces es común porque su termorregulación está acelerada, entonces sus temperaturas son mayores. También pueden tener diaforesis, estar sudorosos todo el tiempo por el hipermetabolismo, y esto es bien característico. El nerviosismo, los temblores que son típicos, ¿sí? Normalmente son pacientes así un poco ansiosos, y la taquicardia y los signos oftalmológicos clásicos. Esa facies que parece así que el paciente les estuviera mirando con sus ojos abiertos grandes, es persistente, o sea, todo el tiempo el paciente está así con sus ojos bien abiertos. Esa es la facies hipertiroidea, donde hay exoftalmos y los ojitos están grandes, abiertos y un poco exorbitados, ¿sí? Entonces, eso es típico de un paciente con hipertiroidismo. Bien, ¿qué me puede causar hipertiroidismo? Aunque no crean, una de las causas principales es la ingestión de hormonas tiroideas, vale decir, es un paciente hipotiroideo que está tomando hormonas tiroideas y se excede la medicación y aparecen todos los síntomas de hipertiroidismo, ¿sí? Pero en realidad no tiene hiper, sino que se excedió con el tratamiento. Bien, también se ha descrito en tiroides el bocio difuso tóxico, o conocido también como enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, en ese caso, existe una hiperfunción patológica de toda la glándula y la glándula empieza a crecer, empieza a hipertrofiarse, pero es una gran glándula funcional, es decir, crece pero produce grandes cantidades de hormonas, como hemos dicho. También se han descrito adenomas hiperfuncionantes como nódulos tóxicos o bocios multinodulares. Como decíamos aquí, puede ser que tengo un nódulo grande, pero a diferencia del hipo, ese nódulo era flojo, ¿no? En este caso, ese nódulo trabaja el doble, el triple. Entonces, hay un nódulo, crece ese lado asimétricamente, pero sí es un nódulo que produce hormonas, entonces hay hipo. Y en el multinodular existen nódulos distribuidos en la glándula, sí pueden haber varios nódulos, pero cada nodulito es un grupo de células enfermas que produce exceso de hormonas tiroideas y eso nos produce la sintomatología, ¿sí? También se ha descrito hipertiroidismo en tiroiditis indoloras, tiroiditis subagudas, entendiendo que en esos casos hay un proceso inflamatorio en la glándula y esa inflamación hace que trabaje de más, la hiperestimula, la hiperactiva, ¿sí? Y eso nos produce el hipertiroidismo, ¿sí? Y
Y en estos casos nos dice, por ejemplo, un adenoma secretor de TSH o un tumor secretor de HCG. Ahí se compromete el eje. No se olviden que es hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, en este caso, la tiroides está sanita, pero el hipotálamo está enfermo, le está mandando más impulsos, más señal para que trabaje de más, ¿sí? O la hipófisis o el hipotálamo está enfermo y él está mandando a la hipófisis y la hipófisis a tiroides. O sea, sus jefes, vamos a decir, son los que están enfermos y le están exigiendo que trabaje más. Ella está sanita, pero como tiene que trabajar más porque le exigen sus jefes, entonces se produce el exceso, ¿sí? En todos esos casos, el elemento en común va a ser excesiva actividad tiroidea. Bien, otra de las glándulas que vamos a analizar son las las glándulas paratiroideas, que se llaman así porque, fíjense, están hacia los lados de la tiroides, ¿sí? Entonces, las paratiroideas son las que se encargan de la producción de la calcitonina. La calcitonina es muy importante para la regulación de la absorción de calcio y fosfato en el organismo, ¿sí? Y por eso es que van a ver que normalmente cuando un paciente tiene déficit tiroideo, también se le suplementa calcio, porque suele estar deficiente también, ¿sí? Y por ejemplo, póngale que tenían un paciente con hipertiroidismo y han decidido darle yodo 131. Este lo van a ver cuando vean fármacos, ¿no? El yodo 131 también es conocido como yodo radioactivo, ¿sí? Porque literalmente cuando se le administra esto, lo que hace es producir necrosis de la glándula tiroidea. Entonces, si mi paciente tiene hipertiroidismo, ya le estoy dando fármacos, ya le doy las dosis máximas, aún así no logro estabilizar la función tiroidea, puedo considerar darle yodo radioactivo, ¿sí? Entonces este yodo radioactivo va a venir y literalmente se va a meter a la glándula tiroidea y la va a empezar a destruir, va a empezar a generar necrosis, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el yodo radioactivo y la razón por la que no se usa como tratamiento de primera elección? Porque cuando le damos yodo radioactivo al paciente, primero que le damos y más o menos a las 4 o 6 semanas va a empezar el efecto. A los 6 meses más o menos se va a ver el efecto máximo del fármaco, pero el problema es que no tenemos cómo cuantificar cuánto de glándula vamos a destruir. O sea, sería maravilloso que yo pueda decir, ok, quiero que el 50% se destruya todo esto y solo quede esto, y así estabilizo al paciente. Pero no se puede. Cuando le ponemos yodo radioactivo, no sabemos cuánto se va a destruir y en general se destruye todo, o casi todo. Entonces, lo más probable es que cuando usamos yodo radioactivo, ese paciente de hipertiroideo va a pasar a ser hipotiroideo. Y obviamente, si se destruye la glándula entera, también se destruyen las paratiroideas. Entonces, ese paciente el resto de su vida va a recibir tratamiento con hormonas tiroideas, porque ya no tiene glándula, y también suplementación de calcio, porque no va a poder absorber correctamente, ¿sí? Entonces sí es algo bastante peligroso si quieren un tratamiento con yodo radioactivo. Bien, otra glándula importantísima que necesitamos recordar son las glándulas suprarrenales. Que recuerden, estas se llaman así porque así como tenemos en el gráfico que ustedes han visto en fisiología, se encuentran encima de los riñones, por eso se llaman glándulas suprarrenales, ¿sí? Tienen una corteza y una médula. Y obviamente en cada segmento tienen funciones diferentes porque dependiendo del tipo de células que están conformando cada capa, se liberan y se sintetizan distintas sustancias. Entonces son muy importantes para la regulación de adrenalina y su liberación en momentos de alta tensión o de alto estrés, ¿sí? En teoría, cuando nos estresamos demasiado, es a este nivel que ¡pum!, se libera la adrenalina y nos ponemos así nerviosos, ansiosos y reaccionamos, ¿no? Muchos autores sostienen que este es un vestigio del desarrollo, ¿no? Y dice, si no tuviéramos esta, tranquilamente nuestro sistema nervioso puede producir adrenalina, noradrenalina y funcionar el sistema simpático sin necesidad de lo que se produce en la corteza suprarrenal o en las glándulas suprarrenales.
Porque dice, es un vestigio del desarrollo que cuando hemos ido creciendo ha quedado atrapado ahí un grupito de células similares a las células centrales y esas son las que producen adrenalina a ese nivel, ¿sí? Pero si no la tuviéramos, ciertamente no habría grandes implicaciones fisiológicas en el organismo del paciente. Entonces, fíjense, ahí nos muestra un poquito su estructura y nos dice, tenemos tres zonas. La zona glomerular, la fasciculada y la reticular. Aparte, o bueno, eso en la corteza, ¿no? Y aparte está la médula suprarrenal que está en la parte central. Entonces, fíjense, de la zona reticulada, la fascicular y la glomerular, la fascicular es la más grande, ¿no? La más ancha. Y vamos a ver que la fasciculada es la que alberga la mayor concentración de colesterol del organismo. Y recuerden que varias veces hemos dicho que esas propagandas de cero colesterol son inapropiadas porque cero colesterol no es compatible con la salud del paciente, ¿no? Si tuviéramos cero colesterol nos enfermamos, necesitamos colesterol para varias cosas. Entonces, este sitio es un sitio muy importante para cumplir varias funciones relacionadas a ese colesterol. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo un poquito esos grupos celulares. Ahí están las mismas zonas que hemos visto, ¿no? Fíjense, la zona glomerular, la fasciculada, la reticular. Y son células diferentes. Y cada una de esas produce también cosas diferentes. Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, los mineralocorticoides, como la aldosterona que se va a producir ahí en la zona glomerular. Y recuerden que la aldosterona es parte importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son importantes para controlar el equilibrio electrolítico del organismo, ¿sí? Entonces, por eso se les llama mineralocorticoides, porque regulan los compuestos minerales de nuestro organismo, ¿sí? También tenemos glucocorticoides como la hidrocortisona, también conocida como cortisol, ¿no? Que se genera en la zona fasciculada. Y el cortisol, recuerden, es una hormona súper importante que se libera en situaciones de estrés, ¿sí? Y tenemos fármacos conocidos como hidrocortisona, que son análogos sintéticos de estos, y que los usamos, por ejemplo, en situaciones de inflamación severa, para controlar, es un potente controlador de la respuesta inflamatoria. Y también tenemos las distintas hormonas sexuales, donde tenemos los andrógenos que se van a producir ya en la zona reticular y que tenemos distintas subdivisiones o tipos de hormonas dependiendo si es un individuo masculino o es una pacientita femenina, y estos van a regular otras funciones importantes a nivel reproductivo y demás, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ir desglosando un poquito estos elementos importantes para poder comprenderlos. ¿Dudas?